Bienvenidos a su iglesia. Campeones para Cristo, San Juan de Lurigancho. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Buenos días, hermanos. Es un placer seguir uniéndonos como cada semana y animándonos como iglesia en un mismo espíritu y un mismo corazón. La palabra de Dios nos dice en Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanos, a medida de conocer a Dios por su palabra, entendemos que debemos caminar poniendo nuestra mirada solo en Él y que nuestras vidas sean transformadas y reflejadas en Cristo. Esto lo vamos a ver en nuestro diario caminar. Es importante entender, hermanos, que tenemos que pasar tiempo con Dios para hacer solo su voluntad. Hermanos, estemos expectantes de lo que Dios nos va a hablar el día de hoy por su palabra. Dios lo bendiga grandemente. Vamos a cantar a nuestro Dios, porque Él es el único digno, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre, porque nos permites poder adorarte un día más. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo, Padre Santo. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh,
Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios. Rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios. Rompe tinieblas, brilla en gloria. Buenos días a todos, Dios los bendiga. Un gran abrazo a cada uno de ustedes. Reunidos nuevamente como cada domingo por este medio, ¿verdad? Contentos y expectantes por la palabra del Señor, porque creemos que la palabra de Dios es la palabra del Señor que alumbra al hombre. Es la palabra del Señor que empieza a encaminar o a enderezar los pasos del hombre en esta vida. Así que acompáñame en esta oración para este tiempo de palabra. Señor, gracias por este tiempo en el cual tú has creado, Señor, porque es tu tiempo. Es el tiempo en el cual tu palabra, Señor, es anunciada. Es el tiempo en el cual, Señor, tu palabra nos empieza a hablar a cada uno de nosotros. Ciertamente, Señor, necesitamos oír tu voz, necesitamos conocerte a ti, necesitamos, Señor, en el nombre de Jesús, entender tu voluntad, Señor, comprender, Señor, lo que tú estás haciendo en esos tiempos en nuestras vidas. Creemos que tú eres un Dios que tiene el control de todas las cosas, Señor. Aún las cosas que a nuestra simple vista capaz puede ser un escenario confuso, Señor, tú tienes el control de todas las cosas, Padre. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que tú has creado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios maravilloso que empieza siempre a hablarnos mediante la palabra, mediante su palabra, acerca de cómo el hombre se encuentra, acerca también de cómo Dios empieza a obrar en el corazón del hombre. Y esto es lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Semana tras semana, en algunas ocasiones hemos estado viendo cómo la palabra nos empieza a mostrar cómo es Dios mismo, ¿verdad? Enderezando los pasos del hombre, cómo es Dios mismo obrando en el corazón del hombre. La palabra del Señor nos enseña que Él es un Dios que tiene el control de todas las cosas. Pero a la misma vez tenemos que hacernos algunas preguntas acerca de cómo el hombre se encuentra o acerca de cómo el hombre mira a Dios. Una de las preguntas que podemos hacernos es también acerca de cómo el hombre está enfrentando los tiempos en el cual hoy en día puede estar viviendo. Sea un hombre, ¿verdad?, que está caminando en este mundo, o sea también aquel hombre que Dios ha alcanzado. Dios lo ha alcanzado, aquel hermano o aquella hermana que Dios en un tiempo de su vida lo ha alcanzado. Entonces nos podemos hacer una pregunta. La pregunta sería: ¿sabrá el hombre los tiempos que vendrá sobre su vida? ¿Realmente el hombre podrá saber, verdad, aquellos tiempos más adelante que vendrán sobre su vida? ¿Lo podrá saber? Y podemos mencionar algunos tiempos. Por ejemplo, tiempos de escasez, tiempos de abundancia, tiempos de guerra, tiempos de alegría, tiempos de llanto, tiempos de paz. Y podemos seguir mencionando los muchos tiempos que hemos visto en nuestra vida y que también ha acontecido y que capaz aún no ha acontecido en nuestra vida, pero ciertamente vendrán. Vendrán tiempos diferentes donde ciertamente nosotros hoy en día desconocemos qué va a poder o qué puede pasar más adelante, qué podrá pasar mañana, qué podrá pasar el siguiente mes, cómo estaremos como familia, cómo estaremos nosotros en nuestra vida personal. Es algo impresionante
lo que esta vida siempre nos está mostrando de muchas formas y de muchas maneras. Y la otra pregunta que sería, ¿verdad?, relacionada a la que hemos mencionado es: ¿en dónde el hombre se apoya, ¿verdad? ¿En dónde el hombre se apoya para afrontar estos tiempos? ¿En dónde? Y lo que usualmente vemos, que el hombre está apoyándose en sus fuerzas. A veces el hombre está apoyándose en lo que él puede hacer. El hombre está apoyándose en sus manos, en la obra de sus manos. Capaz el hombre está apoyándose en su capacidad. Capaz el hombre está apoyándose simplemente en sí mismo, ¿verdad? Mirándose a sí mismo, confiando en sí mismo. Y bueno, el hombre está esperanzado de esa forma para afrontar aquellos momentos o tiempos diversos, diferentes o capaz difíciles que pueda acontecer en su vida. La otra pregunta que también está relacionada a estas dos preguntas es: ¿será librado el hombre de cualquier mal cuando camine de esa manera? ¿Realmente el hombre podrá librarse cuando el hombre está confiando en sus fuerzas, confiando en lo que él puede hacer, en su capacidad o en sí mismo? ¿Realmente el hombre podrá ser librado cuando vengan tiempos difíciles, cuando acontezca tiempos totalmente a la vista del hombre, tiempos críticos? ¿Realmente será el hombre librado fácilmente? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Qué dice la palabra acerca de esto? Vamos a ir a Eclesiastés 9, verso 12, donde dice: porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. En la Nueva Traducción Viviente, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice: la gente nunca puede predecir cuándo vendrán tiempos difíciles. Como los peces en la red o los pájaros en la trampa, la gente queda atrapada por tragedias repentinas. Interesante el versículo, interesante lo que la palabra del Señor nos muestra, ¿verdad? Cómo el hombre, ¿verdad?, es atrapado o es enredado o cae en esos tiempos malos que va a acontecer en nuestra vida. Y nos pone ejemplo, así como los peces caen en la red, así como, ¿verdad?, los pájaros en la trampa o las aves que se enredan con el lazo. Vemos por la palabra del Señor que así también el hombre caerá en aquel tiempo malo, en aquella tragedia, en aquel momento repentino que viene sobre su vida, ¿verdad? Eso nos dice la palabra. La palabra del Señor nos empieza a mostrar, ¿verdad?, cómo el hombre empieza simplemente a caer en esa trampa, ¿no? A caer en esos tiempos. La Biblia nos habla de eso, pero a la misma vez también vemos en esta vida, y también hemos caminado por esa vía, cuando el hombre se jacta o, se cree que él es experto, o a veces empieza a vanagloriarse y cree que él sabe lo que está haciendo en su vida. Cree que él está teniendo la razón en todo lo que él está caminando o realizando en su vida, ¿verdad? Pone su confianza en lo que está viendo, camina seguro y confiado por las cosas que está recibiendo, capaz económicamente o laboralmente, o a su vista se alegra por el escenario que percibe en su casa o en su familia, y vemos que el hombre está caminando de una forma, siendo llevado por lo que ve, siendo llevado por lo que está percibiendo o lo que está experimentando en su vida. Ahora, no decimos que alegrarse o contentarse por ver la familia que está todo bien, o contentarse capaz porque tenemos un mejor trabajo. No decimos que eso esté mal, ¿verdad? Todo lo contrario, es bueno alegrarse. Bienvenido sea
las buenas noticias en ese aspecto o en esa forma o en esa área de nuestra vida, sino que el error tan grande es cuando el hombre depende de todo ello, cuando el hombre simplemente depende de las cosas que acontecen en su vida o depende de las cosas que está pasando, cuando pone su total confianza en lo que acontece en su vida o en lo que está mirando. Y el hombre está caminando de esa forma. Y lo que va a suceder, ¿verdad?, es que caerá en un gran daño porque verá cómo se desmorona aquello en donde pone su confianza. Porque en esta vida es algo que tenemos que decirlo y lo hemos visto en otras personas, o capaz en tu vida o capaz en la mía. Hemos visto a veces cómo aquello en donde el hombre ha confiado, aquello en donde el hombre ha puesto su confianza en esta vida, en las cosas de este mundo, un día puede estar como también un día puede simplemente irse. Y eso hemos visto, aquellas personas donde han puesto su confianza total y han dependido de ello. Vemos que la consecuencia de perder ello, de perder aquel trabajo, de perder aquella empresa o situaciones similares a esas, vemos que el hombre empieza a caer en depresión. Vemos que el hombre lo agarra por sorpresa, inclusive vemos que al hombre le acontecen muchas enfermedades por eso, ¿verdad? No sé si alguna vez has visto, ¿no?, una caja de plástico que puede ser bonita a nuestra vista, que puede capaz ser algo segura a nuestros ojos, pero tan solamente exponla al fuego y rápidamente va a ser derretida. El plástico no va a poder soportar el calor o la presión del fuego, ¿verdad?, que transmite. Y eso es lo que pasa hoy en día, algo similar en la vida del hombre. El hombre simplemente, cuando pone su confianza en algo tan frágil como las cosas de este mundo, aquellos tiempos que van a venir más adelante, lo que va a pasar es que va a desmoronarse, va a salir dañado o dañada. Vemos que el hombre desconoce lo que acontecerá más adelante en esta vida, ¿verdad? Pero gloria a Dios, porque Él sabe todas las cosas. Dios sí sabe todas las cosas. Aún aquello que está oculto a la vista del hombre, Él es un Dios que sabe todas las cosas, como dice en el versículo de Eclesiastés, en el libro de Eclesiastés 11:5, dice: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. En la versión Nueva Traducción Viviente dice el mismo versículo: así como no puedes entender el rumbo que toma el viento, ni el misterio de cómo crece un bebecito en el vientre de su madre, tampoco puedes entender cómo actúa Dios, que nace todas las cosas. Qué impresionante versículo, ¿verdad? Gloria a Dios porque Él sabe todas las cosas en esta vida. Gloria al Señor porque Él es un Dios maravilloso que sabe todas las cosas, que está encima del tiempo, porque Él es eterno. Y nos podemos hacer algunas preguntas respecto a lo que hemos leído. Y podemos mencionar algunas preguntas, por ejemplo, como esta: ¿habrá algo oculto a la vista de Dios? ¿Habrá algo que no sepa Dios de ti? ¿Habrá algo que se escape de las manos de Dios? ¿Habrá algo que Dios no pueda controlar? ¿Habrá algo? Ciertamente no. Creemos en un Dios omnisciente, ¿verdad?, omnipresente, omnipotente, que Él todo lo sabe, que Él todo lo puede, que Él está en todo lugar. Él es Dios. Lo maravilloso que Él es Dios. Y la palabra nos menciona, y termina el versículo que hemos leído, diciendo: tampoco puedes entender cómo actúa Dios, quien hace todas las cosas. Y ciertamente el hombre
cuando quiere acercarse a Dios o cuando pretende conocer a Dios según su parecer, según su criterio, según sus muchos pensamientos, ciertamente va a fracasar. Porque la única forma de entender quién es Él, la única forma de entender cuál es su voluntad, es por medio de su palabra. Y lo que la palabra también nos enseña y expresa la palabra de Dios es que esa es la voluntad de Dios. Y Dios quiere que el hombre lo conozca. Como dice Jeremías 9:24, dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nos hacemos esa pregunta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que lo conozcas y que entiendas quién es Él. Y la única forma de poder comprender, estamos hablando de entender y de comprender, no de sentimientos o emociones, sino de comprender quién es Dios, de entenderlo a Él, de poder conocer quién es Él, es por medio de su palabra. En el Nuevo Testamento Jesús habla algo similar y está en Juan 6 del 39 al 40 y dice esos versículos: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El Señor Jesús, ¿verdad?, menciona acerca de que todo aquel que en el Padre lo trajere, Él no lo pierda, sino que permanezca con Él para siempre. Y eso es lo maravilloso, ¿verdad?, que Dios está interesado en tener una comunión con el hombre, y es Dios quien busca al hombre, y es Dios quien llama al hombre, y es Dios quien trae al hombre por su gran misericordia. Pero a veces vemos que el creyente está caminando de una forma muy lejana al Señor, no conociéndolo. A pesar que Dios ha extendido su misericordia para con su vida, el creyente simplemente no le está conociendo ni está creyendo verdaderamente en Él. Si no empieza a caminar según su manera, según su parecer, empieza a mezclar sus pensamientos, empieza a mezclar lo que el sistema del mundo le ha enseñado acerca de lo que es bueno, acerca de lo que es correcto, con lo que la palabra de Dios dice. Y vemos, ¿verdad?, que el hombre o que el creyente está caminando de esa forma. Y cuando pasa por tiempos difíciles, pareciera que en ese momento está perdido o está perdida. ¿Saben por qué? Porque empieza a ser movido o a ser llevado por lo que está aconteciendo en su vida. Y la pregunta que hacemos cuando vemos eso en alguien, la pregunta que hacemos es simplemente: ¿quién es Cristo para tu vida? ¿Quién es Cristo para tu vida? ¿Quién es Él para tu vida? Porque el Señor Jesús, ¿verdad?, como menciona el versículo, está más interesado en que aquel hermano o aquella hermana que Dios ha traído, aquella mujer o aquel hombre, ¿verdad?, no se pierda, sino permanezca unido a Él, permanezca en su voluntad, permanezca caminando alineado a su voluntad. Otro versículo que menciona cómo el hombre se encuentra perdido en aquel tiempo, sin conocer o creer en Dios, es en Efesios 2, verso 3, donde dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La palabra menciona en que aquel tiempo atrás, ¿verdad?, antes de conocer a Dios, antes que Dios nos trajera, nos alcanzara mediante su palabra,
¿verdad? Antes, simplemente dice la palabra que en nuestra vida caminábamos según nuestra manera. La palabra empieza a mencionar, ¿verdad? Que en aquel tiempo simplemente hacíamos la voluntad de nuestra carne. Éramos llevados por nuestros muchos pensamientos. Y eso es lo que es importante entender. Porque Dios nos ha traído no para hacer lo que queremos. Dios no nos ha traído para empezar a caminar según lo que yo creo que es conveniente o lo que yo creo que es mejor. Porque ahora, si Dios nos ha traído, si Dios nos alcanzó, debe de haber una diferencia, ¿verdad? Y la pregunta es, en tu vida, si Dios te alcanzó, ¿habrá una diferencia? Pues debe de haberla. Donde el hombre, o el creyente mejor dicho, deja de caminar conforme sus pensamientos, deja de caminar según su criterio, ¿verdad? Deja de caminar según su parecer, donde empieza a hacer la voluntad de quien le ha llamado, de quien le ha traído. Y la única forma de poder ver eso en nuestra vida, la única forma de aprender ello es mediante su palabra. Acordémonos que la palabra menciona que el hombre es traído por Dios con un propósito, según el versículo que hemos leído en Juan. Y el propósito que menciona la palabra es que el hombre crea en el Hijo. Y esa es la voluntad de Dios, y tenga vida eterna. Una vida donde el creyente aprende a conocer a Dios, ¿verdad? Una vida donde el creyente aprende a conocer quién es Dios en su caminar y puede ver la diferencia de lo que el sistema del mundo llama a Dios o dioses, ¿verdad? Del Dios verdadero, que se da a conocer mediante su palabra. Es algo impresionante cómo la palabra del Señor nos empieza a mostrar aquella vía, ¿no? O aquella vida que Dios también empieza a manifestarse, empieza a que el hombre pueda ver en su caminar mediante su palabra, como dice en Juan 17:3, dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Una vida, esta vida eterna dice consiste en que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Una vida donde el creyente aprende a depender de Dios, porque lo empieza a conocer. Un Dios verdadero que está vivo, que no está lejano a su caminar, que no está lejano a la situación que él o ella puede estar enfrentando hoy en día, que no está lejano a cómo se encuentra hoy en día ese hermano, esa hermana. Un Dios que está vivo y que se revela y se manifiesta mediante su palabra, donde es Dios mismo abriendo los ojos del entendimiento del creyente para que pueda mirar la obra, ¿verdad? Esa maravillosa obra que Dios hace en su vida. La única forma de poder ver eso, estamos hablando de algo real, estamos hablando de algo palpante, estamos hablando de algo que se va a dar en nuestra vida. La única forma de ver eso es por medio de su palabra, donde las cosas externas, ¿verdad?, que pueden pasar, donde las cosas externas que pueden pasar en esta vida, en nuestra vida, ¿verdad?, aquellos tiempos que pueden venir, como dicen los versículos que hemos mencionado, aquellos tiempos que pueden venir a nuestra familia, quedan totalmente excluidos o sin importancia, pasa a un plano totalmente secundario, pierde totalmente el interés en nuestra vista. Ahora, no porque no vendrá ese tiempo, no porque no lo veamos, no porque no lo estemos experimentando, porque lo vamos a ver, porque lo vamos, ¿verdad?, vamos a estar en medio de esa situación y porque vendrá a nuestra vida. Sino lo maravilloso
es que a pesar que estemos en esa situación bien difícil, a nuestra vista o a la vista del hombre o a nuestros ojos, ¿verdad? Pero también creemos en ese momento que solo por la palabra de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Por la palabra de Dios en tu vida como en la mía, ¿verdad? Veremos aquel que tiene el control de todas las cosas. Veremos aquel que hace mis pies, como dice ese versículo, ¿verdad? Dice ese versículo que Él hace nuestros pies como de siervas. ¿Qué quiere decir eso? Que nos hace que estemos firmes y seguros. Aquel que tiene el control de todas las cosas y que también tiene el control de tu vida. Aquel que tiene establecido un camino para andar en medio de cualquier escenario que podamos estar enfrentando. Como dice la palabra, que Él ha preparado obras para que anduviésemos en ellas. Y no porque te comportes bien hoy en día o mañana. Dice ese versículo que antes de la fundación de este mundo, Él ha preparado obras para que tú y yo caminemos en ellas. Ha establecido un camino, un propósito, con tu nombre y con el mío. No para gloriarnos, no para jactarnos, sino para darle gloria a Él, para hacer su voluntad. Vamos a poder ver aquel camino que es seguro, lleno de paz, de gozo. No porque ya no esté aquel escenario complicado, ojo, no por eso, sino porque empezamos a conocer quién es Él, quién es Dios, un Dios de gloria. Y lo maravilloso, ¿verdad?, que nos menciona la palabra y dice, mi hijo eres tú. Es un Dios único, un Padre que ama y que también corrige, un Padre que nos consuela y que también nos disciplina. Como dice la Escritura, y sabemos en Romanos 8, verso 28, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, repite conmigo, todas las cosas, ¿verdad?, les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y Dios te ha llamado, Dios te ha traído, amén. Dios nos ha llamado y nos ha traído para hacer ¿qué cosa? Para que Dios nos ayude en el trabajo, para que Dios te ayude en tus estudios, para que Dios te ayude a tener más dinero. No, claro que capaz se dé más adelante, pero lo esencial, lo primordial y lo maravilloso y espectacular es que Dios ha traído para que tú y yo seamos transformados, donde es Cristo mismo formado en nuestros corazones. A la medida de la palabra, a la medida que la palabra abunde en tu vida. Por eso es importante que la palabra abunde en tu vida. Porque si no hay palabra en tu vida, si la palabra está siendo escasa cada vez más y cada vez más te dejas llevar por lo que estás viendo, simplemente lo que va a pasar es que te va a esperar un lugar o te va a esperar momentos de sufrimiento, de dolor, de angustia, y hay una lista bien larga en ese escenario, en ese destino, en ese lugar. Porque la palabra del Señor nos enseña que es el Espíritu Santo obrando, trabajando en el corazón del hombre, en el corazón de esa persona a quien Él ha traído, a quien Él ha llamado con un propósito, donde es el Espíritu Santo obrando mediante su palabra en ese corazón, en nuestro corazón. Y ciertamente el hombre necesita oír a Dios en su vida. Necesita meditar en la palabra. Necesita conocer quién es Él. Entender quién es Él en su vida. Y la pregunta por la que vamos a terminar este tiempo es: ¿de qué forma estás afrontando este tiempo en el que te encuentras? ¿De qué forma estás realmente esperando este tiempo o el tiempo que vendrá en tu vida? ¿De qué forma? ¿De qué manera? Hay muchas formas, pero vemos hoy día, en este tiempo de palabra que hemos compartido, que hay una sola forma segura y confiada, en el cual, como dice la palabra,
aquellos que confían en Jehová no serán avergonzados. Como dice ese Salmos 9:10, en ti he confiado. Mejor dicho, los que en ti confían, te conocen. Amén. Impresionante lo que la palabra del Señor nos muestra y nos habla. ¿Habrá algo oculto para Dios? No lo hay. ¿Habrá algo escondido para Él? No lo hay. ¿Habrá algo que Él no pueda saber? Él todo lo sabe. ¿Habrá algo que se escapará de sus manos? Ciertamente tiene el control de todas las cosas. Así que yo te dejo con esta palabra de ánimo para que tu confianza lo pongas en Dios. Y si tú confías, debes de conocerlo a Él. La única forma de conocer quién es Dios es por medio de su palabra. Acompáñame a orar por este tiempo. Señor, gracias por este tiempo tan maravilloso que tú, Señor, has creado, porque es tu palabra. Gracias, Padre, porque por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, somos alineados, Señor. Por tu palabra somos reconfortados. Tu palabra, Señor, nos afirma como esos pies de sierva seguros, establecidos, Señor, para poder, en el nombre de Jesús, verte a ti, Señor. Tu palabra nos ancla, tu palabra, Señor, hace esa obra maravillosa que nosotros en nuestras fuerzas ciertamente nunca lo vamos a lograr y vamos a parecer, Señor, pero por tu palabra en nuestra vida, amén, y gloria a ti, Señor. Andamos de gloria en gloria, somos más que vencedores por tu palabra, porque es tu palabra que nos permite verte, porque es tu palabra, Señor, que nos permite ver al Dios verdadero, ese Dios que está vivo y que está al pendiente y siempre está obrando a nuestro favor, moldeando nuestro corazón, alineando nuestros pasos a tu voluntad. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga. Un enorme abrazo a cada uno de ustedes. Padre Santo, te damos toda la gloria y la honra en este día, Padre amado. Al Rey de los siglos, inmortal, invencible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Damos honor a ti. Damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Oh Señor, te damos todo honor a ti, al único digno, al único santo. Oh
damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Muy buenos días, Iglesia Campeones para Cristo de San Juan de Lurigancho. En esta mañana vengo para comunicarte dos anuncios importantes. Primer anuncio, tiempo de discipulado. Un tiempo vital e importante para nuestro crecimiento espiritual. Porque vamos a profundizar en la poderosa palabra de nuestro Señor Jesús. Y vamos a poner en práctica muchos principios bíblicos. Así que te animo, mi querido hermano y amigo, a que formes parte de un grupo de discipulado. Número 2. Todos los jueves a las 7:30 y los domingos a las 11 de la mañana estamos pasando un tiempo en familia espiritual, donde vamos a escuchar alabanzas y la poderosa palabra de nuestro Señor Jesús por medio de nuestro pastor. Al finalizar este video, por favor, inscríbete en nuestro canal y síguenos a través de nuestras redes sociales como el Facebook Misión Campeones para Cristo San Juan de Lurigancho. Hasta la próxima semana y Dios te bendiga.